Hola a todos, con el comienzo del Spring Training al fin ya tenemos el béisbol de vuelta y ya vemos cerca el comienzo de las grandes ligas de este año. Y con esto vienen las predicciones de cada equipo. Aquí vamos con las mías. En este video vamos a comenzar con la división central de la Liga Americana, donde hay dos grupos prácticamente. Hay tres equipos que están relativamente parejos, que van a estar discutiendo para ese primer puesto, y dos que están en modo reconstrucción y solo deben pelearse entre ellos para el cuarto puesto, cuarto y quinto puesto del grupo. Creo que es una de las divisiones más flojas de todas las mayores, pero eso no quita que no vaya a ser buena. Creo que va a ser bastante pareja, como ya mencioné. Esos tres equipos de adelante deben estar peleando bastante fuerte hasta que se acabe la temporada. Comencemos con el sótano de la división, donde por muy poco voy a poner a los Tigres de Detroit. Este equipo tiene mucho talento joven, sobre todo en la ofensiva, con Riley Green y Spencer Torkelson entrando en su segundo año en los mayores, necesitando demostrar el talento que vieron los scouts cuando estaban entre los mejores prospectos de todas las mayores. Algo que también será interesante será que tanto juega Miguel Cabrera, que aunque es probablemente que al día de hoy sea mejor que lo otro que tiene Detroit, creo que los Tigres buscarán darle la mayor cantidad de juego posible a los muchachos más jóvenes para ver cómo se desenvuelven en las grandes ligas. En cuanto a la ofensiva, suman a Nick Maton y a Matt Verlin de Filadelfia. Este primero llega a los campos de entrenamiento como favorito para el puesto de la tercera base. Y para mí está por debajo de un Jaimer Candelario que, a pesar del mal año que tuvo en el 2020, me parece un mucho mejor bateador que Nick Maton. Y en general la ofensiva creo que va a depender mucho de lo que puedan hacer Torkelson y Green, quizás ayudados por un Javi Baez que debe mejorar un poco. En cuanto al picheo, van a sentir las pérdidas de Mize y de Tarik Skubal por la mayor parte de la temporada por lesión, y entrarán en el 2023 con una rotación compuesta por Turnbull, Rodríguez, Manning, Lorenzen y Matt Boyd, que regresa a Detroit. Lorenzen también es una nueva adición para este año. Y aún así veo ese picheo abridor un poco flojo en general. Sobre todo también si tomamos en cuenta el bullpen, que también lo veo bastante flojo. Sí es verdad que me gustó que añadieran a Matt Whistler. Me pareció una buena firma. Y creo que aparte de él, Cisnero y Lange, no hay mucho más que ayude en ese bullpen. Aunque el bullpen es una posición que varía bastante. Hay pitchers que quizás no tienen buen año y cambian cualquier cosita y se convierten en grandes relevistas, pero a este punto no veo mucha confianza en ese bullpen, aparte de esos tres que mencioné anteriormente. Detroit en general debe ser un equipo flojo en casi todos los sentidos, a no ser que los prospectos se echen el equipo al hombro y hagan maravillas. En el cuarto puesto puse a los Reales de Kansas City, aunque como dije en la intro, no por mucho, para mí estarán peleando con Detroit de tú a tú. Pero creo que la ofensiva de Kansas me gusta un poco más que la de Detroit. Tampoco creo que esté entre las mejores, ni mucho menos, pero la veo un poquito mejor. Lo que vieron mis videos rankeando las primeras bases, saben que creo que Pascuantino es una bestia con el bate y tiene un potencial increíble. También tienen a MJ Meléndez, que lució bastante bien en su primer paseo por las grandes ligas. Salvador Pérez, que por supuesto es el gran veterano del equipo y un catcher bastante productivo. Y por supuesto, todos los ojos están en Bobby Witt desde el año pasado, que no tuvo un gran año, pero tiene un potencial increíble el muchacho. Creo que Hunter Dozier en tercera me parece quizás el jugador más flojo del equipo. No creo que esté para ser titular, ni mucho menos. Pero es uno de los pocos veteranos que tiene el equipo, así que lo más seguro es que termine quedando con ese puesto al comenzar la temporada al menos. Hablando de veteranos, Salvador Pérez es otra pieza clave en esa ofensiva, como ya dije. En cuanto a lo que está cerca, los prospectos Michael García y Nick Loftin deberían ver acción este año, al igual que Logan Porter, quien en verdad nunca he visto, pero por los números me parece muy buen bateador. Y no entiendo que no haya subido el año pasado. A los fanáticos de los Reales de Kansas City les pregunto qué creen de Logan Porter y déjenme saber si creen que debería ser el equipo. Pero me parece un pelotero con muy buena vista, muy buen contacto. Quizás no tiene el poder de Pascuantino, pero creo que sin dudas ayudaría a ese equipo en la ofensiva. En cuanto al picheo,
Tienen una rotación liderada por Zach Greinke, entrando en su temporada número 20, y Brady Singer, que creo que es el mejor abridor que tienen. De ahí en adelante los demás no me dan mucha confianza. Mientras que en el bullpen tienen un gran cerrador en Scott Barlow, quien debe entrar en un top 10 de relevista de las mayores sin lugar a dudas. Dylan Coleman también es muy buen relevista. Y con la firma de Chapman traen un veterano que esperan que mejore ese cuerpo de lanzador, aunque este viene de un par de temporadas por debajo de su estándar. De hecho, las 2 temporadas han sido bastante malas. Pero en general el bullpen me parece mejor que el de Detroit. Y por eso tengo a Kansas por delante, ¿no? De los Tigres. Me gusta un poco más la ofensiva y, como ya dije, ese bullpen. Dando un gran salto de nivel, tenemos al top 3 de este grupo casi 100% seguro. En el tercer puesto tengo al que era el gran favorito el año pasado para ganar esta división. Estoy hablando de los Medias Blancas de Chicago. El talento del equipo sigue ahí, pero obviamente pierden a su mejor bateador en José Abreu. Aunque es verdad que traen a Benintendi, este no es reemplazo para Abreu. Aún así, la esperanza de este equipo cae en un regreso de forma de Luis Robert, que vuelva al gran alto nivel que ha demostrado antes, al igual que necesitan mejoras de Yasmani Grandal y Iván Moncada. Con el comienzo de la temporada de estos juegos de Sprint Training, Pedro Grifol, el nuevo manager, dice que le dará oportunidad a Oscar Colás para quedarse con el puesto disponible en el jardín derecho. Y debe pelear con Gavin Sheets. El puesto debe estar entre ellos dos, aunque también incluso Ibelki Céspedes pueda coger algunas vistas ahí en la pretemporada y pudiera ser un candidato si los demás no lucen nada bien. En general, la ofensiva de este equipo no debe ser tan mala. Tienen bastante calidad. Pero sí es verdad que tienen muchas dudas con el tema de lesiones y con el tema del nivel que mostraron algunos de los peloteros en el 2022. Para la rotación, firman un viejo conocido en Mike Clevinger, quien obviamente recuerdan de su época con Cleveland. Pero van a necesitar una mejora de Lucas Giolito si quieren llegar lejos en esta división. Obviamente con Dylan Cease, Lance Lynn y Michael Kopech deben tener un muy buen trío ahí al frente de esa rotación. La pregunta va a ser si Lynn se mantiene saludable para el año. Y en cuanto a la pérdida más dolorosa del picheo, sobre todo el tema bullpen, viene con Liam Hendricks, que fue diagnosticado con linfoma. Y es una gran pérdida, uno de los mejores cerradores de las grandes ligas. Se les debilita mucho ese bullpen, aunque siguen teniendo algunas piezas como Reynaldo López, Kendall Graveman o Aaron Boomer. En general, es un equipo sólido, pero ya no son favoritos como lo han sido en años anteriores para quedarse con este grupo, y puede que hayan perdido su mejor chance para ganar esta división el año pasado. Muy pegado en el segundo puesto tengo a los Minnesota Twins, quienes después de muchas vueltas se terminan quedando con Carlos Correas y a un buen precio. Esta ofensiva puede ser muy buena, pero va a depender también de qué tanto pueda jugar Byron Buxton. Aparte de Buxton, Correa, Polanco y Miranda, el resto de la ofensiva es bastante promedio, la verdad. Un poco al revés de todos los años, la rotación se ve bastante sólida. La adquisición de Pablo López les viene bastante bien a este equipo. Y junto a Joe Ryan y Sonny Gray, tienen un muy buen trío de picheo ahí en la parte de arriba de esa rotación. Aparte de eso, tienen a Tyler Mahle y a Kenta Maeda, que también son muy buenos, sobre todo como cuartos y quintos pitchers para este equipo, me parecen bastante sobresalientes. En el bullpen también debe ser bastante bueno, encabezado por un Giovanni Morán, Caleb Thielbar, Johan Durán. Un poco diferente a otros años, como dije antes, Minnesota entra este año con un buen cuerpo de lanzadores y una ofensiva sólida, pero que quizás dependa mucho de esos 4 que mencioné anteriormente. Alex Kirillov en primera no me genera mucha ilusión. Y hay que ver qué hace Max Kepler. Y el resto del pelotero en general son bastante promedio ofensivamente hablando. Pero vamos a ver, este equipo me gusta, me parece un equipo más completo de lo que ha tenido Minnesota en otros años, donde se han basado solamente en la ofensiva. Y nada, vamos a ver qué hacen. Creo que, como dije antes, muy pegado al equipo de Chicago, en mi opinión. Y vamos a ver cómo terminan el año este equipo de los Twins. Y por último, mi favorito para ganar este grupo son los Guardianes de Cleveland. No me acabo de adaptar a este nombre. Cleveland tiene una ofensiva sólida
quizás un poquito más baja que la de Minnesota y Chicago, pero no por mucho. José Ramírez, Andrés Jiménez, Steven Kwan y el nuevo integrante del equipo, Josh Bell, deben liderar esta ofensiva. Con Brian Rocchio, Bo Naylor y Jorge Valera tocando la puerta para jugar en el equipo de Grandes Ligas. Donde sí tengo a Cleveland por delante del resto en este grupo es en la lomita. El staff de picheo es muy bueno. Los abridores con un Shane Bieber, Tristan McKenzie y Cal Quantrill, los tres de arriba. Y un bullpen que debe estar en el top 5 de todas las Grandes Ligas, con un Emmanuel Clase ahí cerrando las puertas, quien fue intocable el año pasado. También tienen un James Kainchak, un Nick Sandling, que también fueron muy dominantes en el 2022. Y este equipo da mucho miedo, la verdad. Si llegan con ventajas a los innings tardíos, hablando del tema ofensiva, como dije antes, pues sí, es verdad que tienen a los José Ramírez, Andrés Jiménez, Steven Kwan, Josh Bell, pero también un Josh Naylor, un buen bateador. Siguen teniendo un equipo que se va a basar más en envasarse y no quizá van a ser el equipo más honronero, pero debe ser un equipo muy muy productivo ofensivamente hablando también. Y el picheo y el bullpen, me parece que en eso, en el tema picheo en general, están bastante por delante del resto de los equipos y por eso tengo a Cleveland de primero en este grupo. Para recapitular, esta es la forma más probable en la que veo este grupo terminando. Yo creo que Cleveland lo debe ganar, como ya dije, con una pelea muy pegada. Un poquito quizás separadito de Cleveland. Creo, veo a Cleveland un poquito mejor que el resto, pero Minnesota y Chicago deben estar no muy lejos y entre sí deben estar peleando uno con el otro. Y bueno, después obviamente veo a Kansas y Detroit también muy parejos ambos equipos, peleando ahí para salir del sótano de la división. Pero en general, como les dije, yo creo que es una división floja. No, si la comparamos con otros equipos, yo no veo que el tope. Yo no veo a Cleveland como un equipo de Houston, como a los Yankees en lo que son las otras dos divisiones de la Liga Americana. Y entonces por eso pero sí va a ser muy pareja. Va a ser una división muy pareja, muy difícil de sacar un ganador aquí. Quizás será la más difícil de todas las divisiones al menos de la Liga Americana. Y nada, vamos a ver qué termina pasando. Espero que, como siempre, les guste este video. Más corto de lo que normalmente hacía con el top 10, pero quise hacerlo por división para poder hablar un poquito más de cada equipo. Porque si hacía las predicciones de todos los grupos en un video, iba a tener que cortarlo mucho. Y solamente les iba a tener que decir, ok, en este grupo, este quinto, cuarto, tercero, segundo, primero, y no le voy a poder hablar nada del equipo. Entonces, por eso quise hacerlo así por divisiones. Y nada, como dije antes, espero que les guste el video y gracias por el apoyo que le están dando al canal, ha sido increíble, más de 200 suscriptores en menos de un mes. Muchísimas gracias a todos y me alegra que les esté gustando estos videos. Déjenme saber qué creen de esta división, si creen que tienen a Chicago o a Minnesota por delante de Cleveland. Y nada, nos vemos pronto con otra división.